el maestro está cansado. Una, porque no ha terminado de leer los libros. Dos, porque no está aplicando de manera adecuada un proyecto. Tres, porque no tenemos a lo mejor en las escuelas un facilitador que nos pudiera apoyar si es que estamos cerrando en cómo hacer el proyecto. Yo creo que de ahí radica el problema, o sea, que creemos que sabemos cómo hacer un proyecto. Yo no soy un experto, ni tampoco sé si tengo la verdad, pero lo que yo tengo entendido hasta ahorita es que un proyecto es una metodología de cómo voy a implementar mis contenidos, más no es algo aislado, ni es un producto final. Entonces, si yo tengo que dar el tema, como ahorita que yo estoy trabajando los antecedentes históricos de la química, yo tengo que dar el tema de antecedentes históricos de la química. Si yo lo trabajo por clases tradicionalistas, les traigo un resumen, léanlo, y ellos me hacen otro resumen. A lo mejor quiero ser innovador, entre comillas, y los pongo a hacer mapas mentales, cuadros sinópticos, sintetizadores de información, y creo que ya estoy en lo más top de lo innovador. Pero sigo siendo tradicionalista, porque mis clases siguen siendo las mismas. Cuando yo estudiaba, hacíamos mapas mentales, cuadros sinópticos. Pero ahorita ya no. Las estrategias siguen siendo las mismas. Esa es una metodología. Muchos lo hacen así y lo siguen haciendo. La idea es que ya no sea así. Otra metodología puede ser a través de exposiciones. Entonces yo voy a trabajar exposiciones y los alumnos van a ser más constructivistas de su aprendizaje. Entonces yo les voy a dar guías de investigación y ellos van a buscar información y nos la van a presentar de una forma creativa a través de una presentación en PowerPoint, o a través de una puesta en escena, o a través de cromos, o a través de un desfile. Esas son actividades innovadoras, pero no son proyectos. Son actividades creativas e innovadoras en el aula, pero ninguna de ellas se puede considerar un proyecto. Así yo diga, aunque esté justificada con... No la puedes justificar por proyecto si no es un proyecto. Yo pensaría que sí, porque finalmente digo, está siguiendo un método científico, está siguiendo etapas de un proyecto. No, eso seguirían siendo clases tradicionalistas del aula. Pero ¿por qué? Si el alumno es el que está creando su propio conocimiento, el alumno está en la etapa de investigación, está en la etapa de creación, está en la etapa de poner a prueba, ¿por qué no va a ser considerado un proyecto? Porque un proyecto no es tan simple. Entonces, eso que te estoy diciendo son clases. Clases innovadoras, bien. ¿Y las puedes plantear por pasos? Sí. ¿Y debes de? Sí. Porque si no es un caos. Pero eso no quiere decir que sea un proyecto. Yo les puedo decir a los vamos a hacer la pasarela de los científicos. Y entonces van a investigar cada uno la biografía del científico. Y luego de eso me van a presentar una monografía, una biografía del personaje. Y después de eso se van a caracterizar a los 2 días. Y vamos a hacer una pasarela donde ustedes van a presentar cada uno de sus personajes y nos van a contar un poquito de historia. Eso no es un proyecto. Eso sería una actividad a fin del proyecto. Ajá. Podría ser la primera parte, que es la investigación. Ahora, si yo voy a trabajar por proyectos, entonces yo digo, a ver chicos, vamos a trabajar un proyecto sobre la historia de la química. Y vamos a abarcar 4 semanas. En la primera semana, que van a ser según el modelo en problemas o el modelo de STEAM o en los que existan, en la primera parte, que son 7 puntos, en el punto número 1 dice investiguemos, ¿no? Entonces en esa parte de investiguemos, ustedes van a hacer la biografía, van a hacer el cromo, van a investigar, van a hacer la síntesis, se van a presentar como el personaje, van a hacer una pasarela. Esas 6 actividades es el paso 1 del proyecto. Ahora, ustedes ya investigaron a través de diversas fuentes, que fue la bibliográfica, en la que ustedes se presentaron a sí mismos, en la de hacer mapas mentales, en la de investigar. Yo no puedo poner el paso número 1 con solo leer o solo buscar en internet. Tienen que ser muchas fuentes, tanto fuentes escritas como videos, como audios, como exposiciones, como presentaciones, como exposiciones, experimentos. Todo eso es la parte 1. ¿Cuál es la parte 2? Vemos el punto número 2 del proyecto. Pues en el punto número 2 me va a decir socialicen o vinculen
Es que dependiendo, tendríamos que ver los pasos del método, de qué método estamos hablando, y entonces ahí sí ya, segundo paso, pues el segundo paso vamos a ahora ir a un museo. Ya tenemos un contexto, ya tenemos la parte de la investigación. Si yo voy a un museo sabiendo, es más padre que lo disfrute a que si voy y no sé nada. Y puedo contrarrestar, y entonces ahora puedo hacer un debate, pero un debate ya con conocimiento, porque yo ya investigué, ya hice el paso 1. Y además del debate y de ir al museo, ahora voy a hacer una conferencia o un podcast, porque ya estoy hablando del tema. Y todas esas actividades solamente son el paso 2. Y entonces, ¿en qué momento pudiéramos concluir nuestro proyecto si ya hemos agotado casi todas las actividades por hacer? Claro que no las podemos agotar. Y si creímos que las agotamos, estamos en un error de investigación. Porque entonces estamos dejando muy pequeño el proyecto. En un proyecto yo aprendo tantas cosas que no me es suficiente entregar una maqueta para representar todo lo que aprendí, por ejemplo, de ecosistemas. Casi tendría que montar yo un museo, y eso sería así un proyecto final de evaluación de un proyecto. Mi proyecto es montar un museo sobre los ecosistemas en México. Y para poder llegar a montar un museo no se los puedo dejar de una semana a otra. Tengo que investigar qué es un museo, cuáles son las partes de un museo, y por eso es ahí donde entra la transversalidad con otros temas. Si yo de biología tengo que hablar sobre ecosistemas, especies endémicas, climas, eso lo practica geografía, a lo mejor yo hablo sobre especies, tipos de árboles, y a lo mejor la de español les va a enseñar cómo se constituye un museo, cuáles son las partes, cómo se coloca la información del museo. Eso lo van a ver desde las diferentes asignaturas sin descuidar los contenidos, porque el contenido de biología es biodiversidad. Para el de geografía son ecosistemas, climas. Para la de español es monografías, guías, trípticos. Cuando nosotros trabajamos desde nuestras asignaturas con un solo contenido que va a ser crear un museo como escuela, no nos vamos a llevar una semana. Nos vamos a llevar 1 o 2 meses. ¿O ya dieron una ojeada al libro de proyectos? Sí. ¿Esos proyectos qué serían entonces? Son proyectos áulicos. Pero que no puedes presentar un proyecto de esos como toda tu planeación. Sin embargo, sí puedes entregar un solo proyecto para tu planeación del trimestre. O sea, esos sí son proyectos, pero una actividad que tenga cierta justificación no es un proyecto. Sí es un proyecto, pero no es uno de los 4 proyectos que plantea la nueva escuela mexicana. Ni lo puedes presentar como tu planeación de la materia. Entonces, ¿esos proyectos en qué momento se aplican? Dentro de las clases. Si tú vas a entregar como maestro una secuencia didáctica, mete todos los proyectitos que quieras. Y metes un proyecto cada semana. ¿Quieres entregar un proyecto por planeación? Solo tienes que entregar uno. Y dentro de ese proyecto vas a entregar muchas actividades. Todas las actividades durante el trimestre. Exacto. Pero al final tú lo que quieres lograr es que consoliden un aprendizaje específico o un programa o un contenido muy grande, muy amplio, muy ambicioso, que solo lo vas a ver reflejado cuando te presenten un producto final. A mí se me ocurre ahorita un museo. Y entonces ya te van a presentar un museo, pero no va a ser una exposición de pagué mi papel, pon y expliqué, o una maqueta. No, la maqueta pudo haber sido un antecedente para el museo, que las más bonitas o las mejor hechas o las más completas según tu rúbrica de evaluación van a formar parte del museo, porque están óptimas para que otros aprendan a través de un museo. Pero no por entregar una maqueta yo concluí un proyecto. No, eso no es un proyecto. O que yo diga, es que vamos a hacer una feria de las ciencias. La feria de las ciencias sí es un proyecto científico. Y es un proyecto que se puede basar en el proyecto, en la modalidad de STEAM o modelo basado en problemas. Porque para poder llegar a una feria de las ciencias, los alumnos tienen que saber método científico, cómo hacer una actividad experimental. Tienen que tener conocimiento de los temas. Porque si a algún alumno le toca hablar sobre, fermentación, tiene que saber qué es la fermentación, ya tuvieron que haberlo visto en clase, y entonces al final van a presentar en la Feria de las Ciencias un experimento o una demostración de qué es la efervescencia, o qué es la fermentación, perdón. Y cualquiera que les pregunte, ellos lo van a dominar de pies a cabeza sin estudiar un día antes, porque ya solamente están presentando lo que aprendieron durante 1 o 2 meses. Por eso un proyecto es mucho más ambicioso, y dentro de ese mismo proyecto hay proyectitos que puede ser, hicimos el experimento en el laboratorio de la efervescencia, pero en la siguiente semana hicimos otro, pero uno diferente, y luego en el salón investigaron, pero también yo les expliqué esto. Entonces, y eso solo es de un tema. Que es lo que nosotros veníamos conociendo como las clases normales que impartimos. Exacto. Solamente que ahora tenemos a futuro un proyecto
o mejor dicho, tendremos a futuro un resultado a obtener. Mucho más grande. Por ejemplo, donde el alumno pueda implementar todo lo aprendido en el trimestre a través de cierta justificación de 15 actividades que se evaluaron de distintas maneras. Ajá. Utilizamos rúbricas, listas de cotejo, autoevaluación, coevaluación y demás. Exacto, es eso. Por ejemplo, si yo voy a ver efervescencia, al final, en la muestra pedagógica o en la muestra de la feria científica, un alumno, porque yo vi muchos temas, le llamó más la atención efervescencia. Pero no quiere decir que es el único que sepa. O sea, él sabe todos. Pero a él le gustó más ese. Entonces en la Feria de la Ciencia él me va a presentar un experimento de efervescencia. Y no me va a presentar el volcán que hace erupción. Ese a lo mejor sí lo hicimos. Lo hicimos cuando vimos el tema de efervescencia en clase. Pero para la Feria de las Ciencias no me puede presentar ese. Entonces, no sé, estoy creyendo, no sé, sáquenme de las dudas si estoy en lo correcto, que nuestro nuevo libro de la disciplina de ciencias es un proyecto finalmente. Exacto, por eso los libros ahora están más pequeños y no tienen información, solo son una guía. Porque yo tengo que ver en esa guía qué contenidos son los que me están pidiendo el programa sintético. Son poquitos, a simple vista. Pero si yo veo el trasfondo, son enormes. En el trasfondo es en el codiseño que podemos Exactamente. hacer para poder llegar a nuestros resultados últimos. Exacto. Entonces ya el libro ya no es tu única fuente de consulta y te obliga a ti como maestro a no apoyarte del libro. Y entonces, ¿dónde creen que esté el meollo del asunto, el por qué esta pelea en contra de los libros, el por qué esta pelea en contra del Plan de Estudios 23, el por qué los docentes nos resistimos a trabajar por proyectos? Pues en primer lugar porque es una situación política y esa es la verdad. O sea, el gobierno quiso implementar algo nuevo y a la gente le da miedo lo nuevo. Otra, no lo implementó bien. No nos capacitó de la manera correcta porque eso lo implementó mal. Por implementarlo rápido... ¿Crees tú que es capacitación o es parte del docente el revisar, estudiar y estar al 100 para los proyectos? Yo creo que son ambas. Pero en primera parte ellos tienen que dar los materiales. Y los materiales nos los dieron inconclusos y además eran materiales de trabajo. Ni siquiera era material final. Y con eso teníamos que trabajar, con muchas lagunas mentales. Entonces eso generó que muchos perdieran el interés por adentrarse al proyecto. Y una vez que ya llegó lo mero mero, pues ya no sabías qué era lo que valía, si lo que hiciste antes lo que vale ahora. Entonces hay mucha incongruencia porque además llegan muchos conceptos nuevos y entonces hay como una ambigüedad entre todos, no sabemos realmente cómo se tiene que trabajar y no es mala. Y luego llegan los libros y los medios de comunicación empiezan a querer lincharlos cuando ni siquiera los conocen y no saben de pedagogía ni saben de la metodología de trabajos por proyectos. Dicen es que cómo puede ser posible que ahora en secundaria el libro de ciencias sea el mismo que el de matemáticas y no es el mismo. Viene su parte de matemáticas y viene su parte de ciencias, pero ya no vienen como los libros de antes, donde era mi única fuente de consulta. Y por cierto, ya los revisaron, no sé si han revisado el de, bueno, yo estoy en la asignatura de Ciencias 2 y a mí yo quedé más que encantada con lo primero que leí. Le dieron un renombre y le dieron mucha importancia a los científicos mexicanos. Sí, porque ahora va yo contextualizado. Quedé así, dije, wow, porque en los otros libros anteriores a lo mejor sí venían unas pequeñas capsulitas, pero no como en esta. Pues es que está bien, a mí también me gusta. Yo leí el libro del de lecturas y el de proyectos y te dan la pauta para hacer un proyecto más grande. A mí sí me gusta y creo que sirven para trabajarlo. No lo trabajaré este año, siendo honesto, porque necesito apropiarme del contenido y revisarlo bien. Y ni siquiera me han dado un libro a mí. Lo malo es que ya estamos sobre la marcha, ya no podemos, bueno, a lo mejor el siguiente año dices tú, pero los que ya más o menos arrancamos con los contenidos del libro, ya no nos podemos echar para atrás. Claro que sí, porque la misma escuela mexicana te está diciendo que no son recetas. Hay hasta un libro que se dice el libro que no son recetas. El libro sin recetas. Eso quiere decir que entonces ya no necesitas utilizar el libro. El libro está como una herramienta que puedes utilizar. Pero si tú decides no utilizarla, no lo utilizas. Si finalmente, o sea, a ver, no decides no utilizar el libro y decides no trabajar por proyectos. Ah, no, es que ahí sí no combina. O es, si utilizas el libro,
Si no utilizas el libro es porque estás trabajando por proyectos, porque tú mismo vas a generar un proyecto que integre todo lo que no encontraste en el libro que te presentó la SEP como propuesta. Pero no puedes decir, no voy a trabajar ni el libro, ni voy a trabajar proyectos y voy a hacer lo mismo de antes. Porque no empata con el programa sintético nuevo, ni tampoco estás implementando Dana del programa analítico y no existe un codiseño. Y es ahí donde muchos maestros están en la ambigüedad. Y no voy a entregar esto y no voy a trabajar esto, pues al final, entonces, ¿qué estás haciendo? Porque es sí, o sea, te tienes que meter. Entonces también nos estamos cansando de a gratis, haciendo énfasis en la idea que nos hemos estado comprando de trabajar por proyectos, pero no están enfocados a un proyecto. Exacto. Estamos trabajando de más sin un objetivo claro. Y eso es lo que tendrían que hacer todas las escuelas. Y se supone que para eso fue la semana previa al inicio de clases. Para que como escuela analizaras, que también era imposible porque todavía no conocías realmente a tu matrícula, no sabías cómo venían, pero al menos la idea era de decir, a ver, con el diagnóstico del año anterior, podemos darnos una idea de cuáles son las necesidades y cuáles son las fortalezas de nuestra escuela, que de hecho el ejercicio de hacer un FODA para tu escuela al inicio está increíble, porque puedes ver oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas, y con base en ello puedes planear como escuela. Ahora sí, ya lo conocemos todos. ¿Qué creemos que podemos atacar o dónde podemos fortalecer o de dónde nos podemos agarrar para salir adelante como escuela? Entonces se platica, se dialoga y pues ¿qué les parece si trabajamos en pues no sé, en la falta de comunicación con la comunidad, que es un proyecto que hacen en mi escuela de la tarde? Y entonces, ¿cómo lo vamos a implementar? Y una maestra dijo, podríamos hacer una estación de radio. Es un proyecto muy ambicioso porque necesitamos quien haga las guías, quienes orienten los contenidos, cómo trabajar redes sociales, cómo adecuar el espacio para tener una estación de radio, cómo informar a los alumnos de qué es una estación de radio, cuáles son las pautas. Y todos se tienen que familiarizar con la estación de radio. Pero no quiere decir que todos vamos a hacer la estación de radio, no. Proponer que en una semana se hable sobre hitos de la ciencia, o que una sección de la estación de radio sea justo conceptos de la ciencia. Justo era el que iba. ¿Cómo hacemos que empaten las demás disciplinas en el proyecto? Es que cada uno como especialista debe de sumarse con lo que sabe como profesionista en cómo se puede enlazar a los contenidos. Porque entonces yo me pongo a imaginar, bueno, tengo la problemática o detectamos cierta deficiencia en hábitos alimenticios. Y en el área de la disciplina de biología dicen, bueno, vamos a enseñarles a ver qué contiene una dieta balanceada. Ahí ya participó el área de biología. Matemáticas dice, bueno, yo les enseño a sacar calorías. ¿Estamos trabajando por proyectos o simplemente estamos haciendo una actividad que pudiera empatar con el contenido que ya se dio en biología? Pues para mí sí es una parte, pero no es tu proyecto. O sea, también tendré que las demás materias llevar una secuencia del proyecto, no nada más con una actividad ya cumpliste con tu proyecto. Bueno, suponiendo que ya haya una secuencia, de que hayan hecho otras actividades, de que previamente se les explicó, o ellos, mejor dicho, ya no se les explicó, ellos llegaron a su propio contenido. ¿Sí estaríamos bien con esa participación de esas dos disciplinas o nos haría falta algo ahí? Pues sigue haciendo falta porque el proyecto es muy amplio y tienes que involucrar mucho más, más actividades. Entonces, esa sería como la primera fase de intervención de algunas disciplinas. Sería como la primera aportación al proyecto en un área. Y después involucrando poco a poquito. Y vas retomando lo que se está trabajando para tu propia asignatura. Por eso hay 3 tipos de proyectos: el escolar, el áulico y el comunitario. O sea, sin perder, bueno, ya se hizo actividad y ya lo olvidamos, no. Se tiene que seguir retomando a lo mejor ya en el espacio áulico con, no sé, se me ocurre participaciones, a ver quién me dice cómo logró o qué aprendió de este tema, quién me da la definición de algo, si podemos, ¿es válido decir que nos den definiciones? No, es muy pobre. Pero sí es válido. Pero sí es válido. Bueno, es pobre, pero es válido porque finalmente tiene ese aprendizaje. ¿Sí es válido?
Como una actividad dentro del proyecto, sí. Como todo el proyecto, no. No, sí, como una actividad. Sí, como una dentro del actividad, sí. proyecto. Y ya más adelante, en lugar de hacer la maqueta, pues ahora vamos a ver la influencia de los alimentos para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central, y a lo mejor después vamos a ver cómo es que los alimentos intervienen en el proceso de respiración, luego cómo para el proceso digestivo, luego cómo las cadenas alimenticias son importantes. Entonces, al final, mi eje o mi columna vertebral es la nutrición. Y yo voy a seguir con el tema de nutrición, vinculando con otros contenidos, pero sin perder nutrición. Exacto. Y ese sería un proyecto comunitario. Y a lo mejor en español lo van a hablar desde otras perspectivas, pero también siguen viendo nutrición. En inglés a lo mejor hacen una comparación entre la dieta de una pirámide nutrimental y el plato del bien comer. A lo mejor en sus talleres pues implementan otras actividades que también vayan enfocadas a la nutrición, para que al final los alumnos no se saturen de nutrición, que solo les están hablando del plato del bien comer, no, pero que sí vean que a final de cuentas en todo repercute el que comas de manera correcta. Ese era mi segundo punto al que quería llegar. No saturamos a los alumnos